Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Continuando con lo que estamos viendo de las características del drenaje superficial y mencionando lo que estamos viendo, que son las alcantarillas, pues vamos a ver qué nos indica la norma. Para esto nosotros vamos a ver las siguientes normas de lo que corresponde a proyecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos están manifestando en estas normas. Entonces, en el capítulo de proyecto, aquí tenemos todas las normas. Recuerden que aquí están nuestras normas de introducción, legislación, proyecto, construcción, conservación, operación, control y aseguramiento de la calidad, características de los materiales, de los equipos de sistemas de instalación permanente y métodos de muestreo de pruebas. Y nos iríamos al capítulo de construcción, donde nosotros vamos a ver lo que serían los drenajes y subdrenajes. Entonces, nosotros vamos a tener la norma correspondiente a proyectos de obras menores de drenajes y en el capítulo de ejecución del proyecto de obras menores de drenaje. Aquí nos manifiesta la situación de los tipos de alcantarillas que nosotros podemos manejar. Obviamente hay que tener lo que serían los estudios preliminares, que sería toda la recopilación de la información fisiográfica, hidrológica, reconocimiento, todo lo que hemos hablado de nuestro estudios correspondientes a lo que serían la información preliminar o acopio de información. Bueno, aquí es importante, como habíamos dicho, el diseño, más bien, perdón, el levantamiento topográfico del eje del camino para poder determinar en dónde podían colocarse y ubicarse las alcantarillas. ¿Ok? Entonces, necesitamos toda esta información para poder tener una forma de que asegure el comportamiento de nuestro camino de acuerdo a su correcta ubicación. Entonces, dependiendo de dónde se utilicen y para qué lo requiera yo, tenemos las alcantarillas de tubo de concreto, que en el nuevo caso ya no se están usando mucho por situaciones de, pues son un poquito más lentas, el cuidado es mucho más fuerte, que no se despostillen, que no se rompan, porque el costo es bastante alto. Se clasifican, ya lo habíamos dicho, de acuerdo a su ubicación, en normal y esviajada, que eso ya habíamos platicado. Tenemos las alcantarillas de lámina, ¿ok? Tenemos, también pueden ser normales o esviajadas, según su geometría, que también hemos visto tubo circular o tubo abovedado, o de bóveda, también ya lo habíamos dicho, y de acuerdo a su forma de ser conectadas. Vamos a ver más adelante un video acerca de esto, cómo serían estos dos tipos de tubos, ya sea anidables o seccionables. Vamos a ver. Alcantarillas de tubo colgado de PAD, de los de polietileno de alta densidad. También se pueden colocar en forma normal o esviajada. Losas de concreto, que ya dijimos, apoyadas sobre muros de concreto, ya sea de mampostería o de concreto reforzado, con los aleros de entrada y de salida, como todas las obras deben de tener, y tienen una longitud máxima de 6 metros, igual normales y esviajadas. Más de 6 metros se llaman puentes. Alcantarillas de cajón. Estas también son de concreto reforzado, y también existen algunas
de ellas, debido a su construcción, que pueden ser preesforzadas. También se pueden hacer unas alcantarillas de cajón preesforzadas y pueden ser también de manera de prefabricadas. ¿Ok? Entonces, esta también se maneja para resistir mayores esfuerzos, obviamente sin tener colchones encima del tubo. Alcantarillas de bóveda, que también hemos dicho, y también pueden ser por arcos simples o compuestos en la parte rectangular. Bueno, ya tenemos las que nos dice la clasificación. Aquí viene todo lo que se requiere para el proyecto geométrico de nuestro obra de drenaje. Las fotografías, el estudio geométrico, geológico, hidráulico, mecánica de suelos en el sitio, de la zona, recopilación, información fisiográfica, hidrológica, reconocimiento de campo, levantamiento topográfico, y todo el procesamiento de toda la información, análisis hidrológico que se requiere y todo lo correspondiente a esto. Entonces, todavía no hemos visto el dimensionamiento, todavía no hemos manejado esta situación para poder establecer el tipo de obra que vamos a manejar. Ok, procesos constructivos, especificaciones, etcétera, etcétera, todo lo relacionado a cómo se tiene que presentar este proyecto de obra de drenaje. Ahora tenemos, por otra parte, lo que sería el diseño hidráulico, que ya hemos visto algo, bueno, ustedes ya han visto algo más conciso al hablar de las cuencas que ustedes ya habían manejado. Pero aquí también trae algunas formas de que se requieran para establecer los periodos de retorno de acuerdo al tipo de camino para situaciones de localización en zonas no costeras y en zonas costeras, ¿no? Periodo de retorno, ahí tiene tipo A, B y ET de 50 a 100 años o 25 o 50 dependiendo de la zona donde se ubique. Entonces, aquí viene todo lo relacionado a todas estas características. Bueno, diseño hidráulico, todos los parámetros obtenidos, se deberá de determinar el gasto, tirante, velocidad de flujo, de acuerdo a el diseño, bueno, lo que nos maneja también esta norma, si este es del orden de 3 metros cúbicos por segundo menor, puede ser una alcantarilla tubular y de 1.2 metros de diámetro o mayor en función de la velocidad de flujo. Nos está dando ya algunos datos de acuerdo a el gasto que vamos a utilizar de diseño. ¿Ok? Opcionalmente se pueden manejar alcantarillas de losa o cajón. Bueno, entonces aquí viene algunos resumen de criterios que se pueden tomar para establecer el tipo de obra que nosotros estamos manejando. Tubulares, losas, etcétera, etcétera, de acuerdo al gasto en metros cúbicos por segundo. Para seleccionar el material que esté compuesta la obra menor de drenaje, se considera una altura del terraplén que sean más convenientes. Para alturas mayores de 15 metros es conveniente un metálico desde el punto de vista estructural. El colchón, las cargas vivas o muertas, se considera el proyecto. Esto dependerá de la topografía. Nosotros no podemos decir nada hasta que no sepamos cuánto es la altura que va a tener de colchón nuestra alcantarilla, y de ahí tendríamos que ver cuál sería la mejor opción. Aquí nos viene diciendo algunas características que debe tener cada uno de estos tipos de alcantarillas. Diámetro mínimo o altura mínima que tendrán las obras menores. El diámetro mínimo o altura mínima que tendrán las obras menores de drenaje serán de 1.2 metros. Elevación de entrada, criterio relativo de dimensión vertical, dispositivo de seguridad. Bueno, todo esto hay que irlo observando para que nosotros
establezcamos cuál sería la mejor opción. Ahí vienen algunas plantillas para ir haciendo los informes, etcétera, etcétera. Ok, bueno, entonces aquí estamos viendo el aspecto de pues el diseño hidráulico de las alcantarillas. Y tenemos como tercer punto, sería el diseño estructural. ¿Cuáles serían las características de acuerdo a los datos topográficos, de acuerdo al tipo de alcantarilla y todas sus características que pueda tener? Entonces tenemos algunos datos que nos pueden llevar a ser utilizados en este tipo de análisis. Ok, entonces tenemos ahí todo lo que serían estos conceptos y después viene ya, ahora sí, en el caso en específico, las características ya de cada una de las tipos de alcantarillas, ¿no? Entonces aquí viene cómo se deben de manejar, etcétera, etcétera. Cómo deben de ser construidas, algunas con solo cemento, dependiendo del tipo de tubería. Entonces aquí en las normas, en el capítulo de construcción, pues tenemos ahí todos los elementos que nos pueden ayudar a establecer una mejor, y para que lo vean mejor, para tener ya ahora sí establecer correctamente todos los alcantarillas de lámina, alcantarillas tubulares y bueno, ya las demás. Contaconectas, revestimientos, lavaderos, bordillos, varos, superiores. Como hemos visto, pues existe ya mucho escrito, ya nada más es cosa de establecer cuál sería la mejor opción donde nosotros podamos establecer la mejor tipo de obra a construir. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos diseño y lo que sería bueno también observar sería ya cómo se presentan estas obras de drenaje de manera correcta. Presentación del proyecto, donde ya nos están indicando ya cómo deben ser todos estos características, los planos, procedimientos constructivos, especificaciones, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene pues ya la presentación de toda esta información correspondiente a las obras de drenaje. Bueno, no podemos ver todo porque en realidad hacer un estudio de drenaje pues es como si estuviéramos tomando un curso muy aparte. Tiene muchas variables que se tienen que ir observando de acuerdo pues a los datos de campo. Todos los datos de campo que podamos obtener nos van a ayudar a encontrar la mejor opción y obviamente la mejor forma de aplicar estas obras de drenaje. ¿Ok? ¿Cuál sería su función? ¿Cuáles serían sus datos? Etcétera, etcétera. Y pues sería muchísimo lo que tenemos que ir viendo. Ustedes ya tienen en su plataforma una carpeta donde vienen los documentos que le estoy enviando desde cómo se presentan y los cálculos, o sea, ya hay mucha información que tienen ahí en la plataforma donde vienen estos textos, donde están establecidos también características de cómo se deben de analizar lo que sería la comprobación de nuestra propuesta de el drenaje. ¿Ok? Entonces tenemos ahí uno que se llama cálculo de alcantarillas, cálculo del gasto, diseño de alcantarillas, documentos de proyectos tipo obras de drenaje, hidráulica en vías terrestres, unidad 1, 2, 3 y 4, y tienen algunas isolletas del estado de Puebla. ¿Ok?
Entonces, ahí tienen cómo se tiene que hacer estos diseños bajo algunos nomogramas, algunos datos que nosotros podemos utilizar para el diseño de nuestra alcantarilla. Pero repito, no es tanto el diseño, es la revisión de la alcantarilla que nosotros estamos proponiendo de acuerdo a los gastos que se tienen ya calculados, ya determinados de acuerdo a los escurrimientos que se tienen en el lugar. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Entonces, hay que ir revisando estos documentos que tienen ahí. Vamos a ver algunas de ellas. Y voy a buscar esto que les estaba yo diciendo de cómo se arman las alcantarillas, que unas son de grapas, por decirlo, y otras son de tornillos, dependiendo de pues el tipo y las características de la obra. Okay, entonces estoy buscando, permítanme, para determinar cuál sería la mejor opción de acuerdo a mi tipo de alcantarilla que estoy diseñando. Estas alcantarillas son de lámina, donde pues son muy versátiles este tipo de alcantarillas, son muy utilizadas. Pero ahorita que las busco no la encuentro. Pero, en fin. Voy a buscar con más calma. Ok, bueno, entonces nuestro drenaje superficial transversal, que son las alcantarillas, pues se establecen de acuerdo a lo que les comentaba de de la propuesta que nosotros hagamos. Entonces, nosotros vamos a tener, pues, ¿cuáles son los factores principales que vamos a tener para poder determinar la mejor opción? Ok, entonces vamos a ir viendo esta forma y ahorita nos regresamos a ver el video. Entonces, bueno, veamos primero el video porque son parte de lo que hemos estado viendo antes de continuar. Y vamos a ver qué nos dice este video. ¿Ok? Vamos a... Ventajas generadas por tránsito de vialidades. Es elaborada en lámina de acero corrugado y posteriormente galvanizadas por inmersión en caliente bajo la norma ACTM 123 tipo 1. Estas alcantarillas son utilizadas principalmente para desagües pluviales, en caminos rurales, vecinales, carreteras o autopistas, pasos peatonales y ganaderos, entubamiento de arroyos y túneles. Su armado es por medio de dos secciones de 0,1.16 metros de largo efectivo. Se fabrican en diámetros de 0,1.45 a 1,83 metros en varios calibres. Rowtec, expertos en productos para carretera. Ok, así rapidísimo. Ya que los hombres puedan tener... Ok, entonces se tienen de varios diámetros y de varios calibres. Ok, vamos a ver, aquí hay otro.
Son pues, comerciales de las empresas que fabrican estos tubos. Los sistemas en acero corrugado o estructuras multiplane se utilizan para la construcción de alcantarillas, pasos inferiores, puentes, cruces de caminos, túneles para servicios y bajo stock piles, integrando resistencia estructural, fácil transporte y almacenamiento. Este sistema se compone de planchas de acero corrugado, unidas entre sí mediante pernos, las que pueden presentar diferentes tipos de onda, según los rangos de diámetro o uso final, componiendo estructuras circulares, abovedadas o elípticas. Su instalación se puede realizar en una zanja o terraplén de relleno, sobre la cual se van armando las planchas que conforman la tubería. Como primer paso, se debe revisar que el suelo de base de la zanja se encuentre bien compactado, para luego disponer una capa de arena que permita el adecuado amoldamiento de la geometría de la estructura. A continuación, se deben disponer las secciones que compondrán el segmento inferior de la tubería, para luego realizar un armado por anillos disponiendo las planchas superiores. Una vez armada la tubería, se procede al apriete de los pernos, utilizando una llave de torque, según las especificaciones adecuadas a cada corrugación. El siguiente paso será la compactación del terreno aplicando capas de 20 centímetros de material, con una especificación de tamaño máximo y de granulometría en forma alternada y simétrica, de acuerdo a las especificaciones desarrolladas por Tecnovial. Ok, entonces vemos ahí cómo se hacen, cuál sería la forma de estos corrugados que nos indican pues, el mejor comportamiento de estos tubos. Ok, entonces, dependiendo de la marca, entonces podemos manejar el tipo de tubería que se quiera obtener. Bueno, entonces como vimos pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes, dependiendo para qué lo queramos. Pueden ser desde alcantarillas hasta pasos vehiculares. Pero a nosotros nos vamos a referir a lo que serían las alcantarillas para el paso, pues, obviamente, del agua. Ok. Entonces, debemos de observar los factores de la ubicación, características hidrológicas, economía y control del flujo. Una vez que tengamos la mayor parte de la información, debemos de establecer si va a ser una alcantarilla de losa o de tubo, dependiendo de lo que tengamos de la sección. Y aquí sí es importante evitar los cambios abruptos de la corriente de entrada y de salida. No podemos tener alcantarillas que tengan bifurcaciones o dobleces, porque esto va a modificar las características del flujo que va a atravesar pues nuestro camino. Entonces sí hay que establecer todo esto. Ok, ¿qué más nos indica? Bueno, ya habíamos dicho que se establece la tasa de flujo de acuerdo al periodo de retorno. Ya nos dice ahí la norma, 50, 25, 50, 100 años, dependiendo de la ubicación. Y se va a diseñar con el gasto más grande, de acuerdo a la carta que se esté manejando. Existe un método, el TR55, que se utiliza en Estados Unidos, donde nos establece este escurrimiento. ¿Qué condiciones vamos a manejar del escurrimiento? Esto nosotros vamos a tener dos formas de análisis, por control de entrada o por control de salida. De aquí se establece esta característica una vez que se determina todo el escurrimiento y estamos hablando en este ejemplo que tenemos una cantidad de 2
a la menos 3 millas cuadradas, se establece todo esto y establecemos que requerimos un escurrimiento de acuerdo a todo esto con la descarga, etcétera, etcétera. Tipo de suelos, todo esto es un ejercicio que viene ahí en el libro de Traffic y nos establece ya todo esto que tengamos una descarga pico de 195 pies cúbicos y entonces nos da 3.5 pies cúbicos por segundo. Esto, como es americano, pues estamos usando en unidades americanas. Entonces, tenemos aproximadamente 3.5 pies cúbicos. Esto, repito, lo van a determinar de acuerdo a su estudio de su microcuenca por el método que quieran. No hay ningún problema. Y entonces vamos a revisar qué tipo de alcantarilla voy a utilizar para poder pasar ese. Entonces aquí vienen estas características de revisión del flujo que va a atravesar nuestra alcantarilla. Entonces, por control de entrada tenemos 4 tipos: salida libre, salida sumergida, entrada libre, entrada sumergida, salida sumergida. Todo esto dependerá mucho de la pendiente de nuestra alcantarilla, ¿no? Entonces tenemos 3.5 pies cúbicos por segundo y teníamos un tubo de 21 pulgadas para tener, bueno, aleros de 45 grados, es normal aquí la alcantarilla, y se empieza a establecer cuál sería el caso que voy a utilizar: entrada descubierta o entrada sumergida. Esto dependerá mucho también del terraplén, de la forma, de la zona, de todas las características que tengamos. Entonces, tenemos 3.5 pies, tenemos ahí el diámetro de la alcantarilla en pulgadas, y entonces establecemos ahí nosotros si queremos que sea con una descarga. Ahí tenemos lo que serían el Q 3.5, 21 pulgadas, habíamos dicho 3.5, vamos hacia la tabla donde nos dice HW entre D y tenemos estos 3 valores, .96, .93 y .95 pies. Esto nos va a servir, pero repito, esta es una forma de cálculo. Nosotros tenemos aquí, voy a quitar esto y voy a presentar uno de los documentos que ustedes tienen en la plataforma donde se establece estos datos. Permítanme. Aquí está. Entonces aquí tenemos, esto es lo que tienen en su documento, donde tienen los factores de diseño y todo esto que estoy platicando: entrada, salida, cómo se tiene que manejar, los nomogramas, y aquí nos hace un análisis de cómo se debe de establecer este análisis para determinar si cumple o no cumple mi alcantarilla que estoy trabajando. Importante saber la posición de los aleros, porque esto me va a ayudar a saber cuánta agua va a ser la que se va a captar. Aquí tengo coeficientes de pérdida de carga de la entrada de las alcantarillas. Aquí está, cómo se tiene que hacer para establecer todo este cálculo. Ahí lo tienen ustedes en sus documentos para revisión de estos datos que se va a manejar. Entonces, sí hay que hacer un buen análisis para determinar si sirve o no sirve mi alcantarilla. Eso es lo que nosotros vamos a determinar de acuerdo a este proceso donde se me está indicando dónde la voy a construir, de qué tipo, y también tenemos en otros documentos donde estaría ya en algunos casos los diferentes, una vez que decida, ok, la alcantarilla sí cumple
con la cantidad de agua que le va a entrar, y tenemos también algunos datos para establecer lo que serían los cabezales, o como les llamamos comúnmente cabezotes, donde va a ir conectada a la alcantarilla con todos los datos, dimensiones, de acuerdo al diámetro del tubo. Estos son planos de la Secretaría, donde se establecen las dimensiones mínimas requeridas. También tenemos algunos datos que ya se dan de manera muy generalizada, que estas las hay que tomarlos con mucha cautela porque dependerá mucho de la tasa de retorno. Entonces, aquí nos dice qué tipo de tubo, de acuerdo a la cantidad de agua que podamos tener nosotros. Entonces, hay que tener cuidado todos estos, las detalles que pueda drenar. ¿Ok? Algunos datos de unas cajas para cunetas y de los datos de acuerdo al tubo. Son cajas de mampostería para alcantarillas, donde se van a recolectar el agua de las cunetas. Cómo deben de ser estas guarniciones, son muy importantes porque esas van a detener el talud del terraplén o del colchón que tengamos, y va a ser de acuerdo si va a tener un colchón, si esto va a ser en subrasante, nada más, o en rasante. Entonces, ya existen algunos planos tipo. Este es para una losa una alcantarilla de losa, donde se tienen que colocar todos los datos correspondientes a todo esto. Bueno, entonces, les repito, sí hay que ir viendo paso a paso cómo se hace este análisis. Tienen los documentos. Si ustedes tienen otro documento que les ayude a esto, aquí no hay una situación estricta de decir, pues este es el mejor o este es el que voy a utilizar. Todo va a depender, obviamente, pues de su criterio. Entonces aquí sí hay que ir viendo cuál sería la mejor opción para no tener alguna situación compleja. Ok, aquí tenemos otro, en el mismo, otro documento que también ahí está en la plataforma, donde viene el cálculo de cálculo de alcantarillas, y ahí viene también igual, ¿no? Tipo de flujo, cómo va a ser, si va a ser sumergido, si no. Entonces, hay varias formas de comprobar si la alcantarilla es apta para lo que sería nuestro escurrimiento. Ahí tenemos varios casos y ahí trae el procedimiento de cálculo para establecer todo esto. ¿Ok? Estos son los nomogramas, muy similares a los otros, para ser utilizados en todos estos valores. Coeficientes de acuerdo al tipo de terreno. Bueno, todo esto lo han visto en hidráulica y en hidrología. Entonces aquí hay que aplicar todo eso que supuestamente ya lo vimos en hidráulica, hidrología, y aplicarlo ahora sí a una sola ubicación, que sería la localización de la alcantarilla. Bueno, ¿alguna pregunta? Repito, trabajarlo esto se requiere un curso especial, no es tan fácil, es poco complejo. Pero pues ahorita no hay ningún problema, o sea, podemos empezar a ver situaciones de cuál es mi mejor opción y establecer mis alcantarillas. En su proyecto final, por lo menos deberán de presentar el análisis de 2 alcantarillas de diferente tipo, para que se vea que sí tuvieron la curiosidad. Algo importante que esto sí, yo lo recomiendo, no lo vayan a hacer, es que solamente agarren el AutoCAD, le pongan el CivilCAD, le meten datos y que salga lo que salga. Ok, sí les va a salir más o menos el proyecto, pero van a tener problemas porque si yo les llego a preguntar
algo en específico, no van a poder contestar y el proyecto pues quedará a un lado y obviamente pues tendrán que ser con una calificación de no acreditado, porque no nada más, no estamos dando cursos de manejo de software. Eso cada quien tiene la habilidad de manejar los software, sino que se trata de saber hacer las cosas y obviamente ya lo introduzco en un programa y obviamente los resultados ya los voy a entender y voy a decir si son correctos de acuerdo a mi información. Entonces no se me vayan a utilizar solamente el programa de CivilCAD o el programa de proyecto geométrico de la SCT, porque pues no van a saber ni qué va a salir. ¿Ok? Yo prefiero que lo hagan a mano, aunque esté, vamos a decir, entre comillas, mal, a que lo presenten muy bonito, pero no sepan ni por qué salieron las cosas. ¿Alguna pregunta, comentario? Para que terminemos lo que sería el estudio de este drenaje, que es muy importante para nuestro desarrollo de nuestro proyecto geométrico. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, en el caso de nuestro, que tenemos 3 puntos obligatorios, podemos hacer un estudio de una parte de una carretera, del punto A, B, y otro estudio del punto B, C. Sí, no hay problema. El problema es que pues, después los tienen que conectar para que presenten ya los datos, pues ahora sí, correctos de tus tramos que vas a hacer. Solamente van a presentar 1 kilómetro del tramo que escojas, ¿no? Por eso sí es conveniente hacer todo para que escojas 1 kilómetro y ese es el que vas a presentar. Vas a presentar del kilómetro 1 al 2, o del 2 al 3, o del 3 al 4, dependiendo de la longitud. En los cuales, por lo menos debe de aparecer curvas horizontales y curvas verticales. O sea, no voy a presentar 1 kilómetro de pura tangente porque pues, no tiene mayor curiosidad que ver el ancho y que ver el perfil y ya. No, hay que ver donde haya curvas horizontales, por eso se manejaron terrenos montañosos, la mayor parte, para que tengan kilometrajes donde se encuentren curvas. Ese es el que vas a presentar. Si existe una obra de drenaje, correcto. Si no existe, en el proyecto, en tu memoria de cálculo, vas a presentar 2 alcantarillas. ¿Ok? No quiere decir que en el mismo kilómetro pues, aparezca todo. Es sería mucha coincidencia que tengas 2 alcantarillas, que tengas 2 curvas horizontales, que tengas 2 curvas verticales. Entonces, eso sí, se obtendrá 1 kilómetro, el más complejo, entre comillas, para que ahí demuestres que sí has hecho las cosas tal y como se tienen que hacer. Entonces sí, ya dependerá de ustedes, pero sí, la presentación final es 1 kilómetro, analizado totalmente el kilómetro, para que se obtenga de ese kilómetro el presupuesto solamente de ese kilómetro. No estamos hablando de todo el camino. Todo el camino sí tendrás que hacer tu análisis, pero ya para hacer el análisis de presupuestación es 1 solo kilómetro con todos los datos, todos los volúmenes, todas las características que tenga ese kilómetro. Nada más. Precios unitarios, movimiento de tierras, lo que sería maquinaria, rendimientos, todo lo que ya saben, lo van a aplicar ahora sí en lo que sería el presupuesto final. El presupuesto final es a costo directo, bajo los conceptos que nos da el catálogo de precios referenciales. Más no se van a utilizar los precios referenciales. Los precios ustedes los tienen que calcular de acuerdo a rendimientos, el tipo de suelo, características de la maquinaria, sus costos horarios, sus análisis de precios, insumos, mano de obra, todo lo referente a lo que ustedes saben de costos.
Entonces aplican maquinaria, rendimientos, costos horarios, precios unitarios, programación de ya sea mediante Gantt o mediante PERT, esto lo vamos a definir, para que se establezca un buen proyecto de 1 kilómetro nada más. ¿Ok? Entonces, ¿es mucho trabajo? Sí. Sí es mucho trabajo. Por eso ya tienen que ir haciendo el análisis topográfico, el análisis de las tangentes, de las curvas horizontales y de las curvas verticales, como vayamos viendo, y el análisis de la ubicación de los drenajes. Esto ya lo tienen que ir haciendo para que no se les complique después. ¿Ok? ¿Alguna duda? Inge, no es una duda, pero yo el día de mañana tengo una entrevista para mis prácticas. Es a las 12, entonces, pues no podré asistir a la clase de mañana. Ok, no hay problema. Ok, gracias, Inge. Nada. Bueno, pues vámonos. Nos vemos el día de mañana para terminar drenaje. Damos algunos videos y ya empezaremos con la siguiente parte del proyecto geométrico, que son secciones transversales. Secciones transversales es lo que continúa después de esto del drenaje. Pues vámonos, nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Inge.